En este vídeo intentaré hacer una aproximación al concepto de educación a distancia. Para ello, tendré en cuenta el documento realizado por la doctora Eulalia Torras llamado Aproximación conceptual a la enseñanza y aprendizaje en línea, en el que nos muestra que los orígenes de la educación en línea los podemos encontrar en la educación a distancia. Por lo tanto, en primer lugar, deberemos conocer qué significa educación a distancia y para ello haré una aproximación conceptual al origen, a los componentes, su evolución y los acuerdos y desacuerdos en este ámbito. ¿Cuándo surgió la educación a distancia? El autor Simonson sitúa el origen de la educación a distancia hace 170 años. La educación a distancia comenzó su andadura en Alemania, en la forma de estudio por correspondencia. Fueron Charles Tussaud y Gustav Liechtenstein los que comenzaron a utilizar esta vía para enseñar lengua en Berlín. Fue en este momento en el que esta educación no presencial se denominó educación a distancia. En 1891, en Estados Unidos, Pensilvania, Thomas J. Foster empezó a ofrecer un curso por correspondencia sobre minas y prevención de accidentes. En 1886, en Suiza, Sermon empezó a enseñar inglés por correspondencia. El ámbito al que se dirigía tal educación eran adultos, que por motivos de trabajo, familia u otras causas no podían acudir a las clases presenciales, dándoles así la oportunidad de mejorar y actualizar sus conocimientos profesionales, además de ampliar horizontes intelectuales. Se destacan entonces dos aspectos, dos ventajas: la individual del trabajo y el aprendizaje y la posibilidad de elegir de forma personal el mejor lugar y tiempo para realizarlo. Con el tiempo, esta educación a distancia en Europa se fue expandiendo, gracias a la sofisticación de los métodos y medios al alcance. Sin embargo, en Estados Unidos también avanzó, pero de otra forma. Se dio un cambio determinante en los avances en la tecnología de las comunicaciones electrónicas, lo que contribuyeron a determinar esta educación a distancia. Los expertos coinciden en que la educación a distancia está directamente relacionada con la emergencia y el desarrollo de las tecnologías. En lo que no se ponen de acuerdo es en el uso de la expresión educación a distancia. Para ello, os detallaré diferentes definiciones de diferentes autores. Sangram argumenta que las tecnologías siempre han existido como medio de interacción o de relación entre el profesor y el alumno, aunque en los principios estas tecnologías fueran limitadas. Romeu establece dos periodos en cuanto a educación a distancia, uno previo a 1990 y otro posterior. Holmer pone las bases de la educación moderna a distancia y da valor a la interacción entre los dos usuarios, estableciendo un proceso de diálogo al que denomina conversación didáctica guiada. El concepto de educación a distancia, para clarificarlo, ha sido utilizado como generación, que es delimitar el concepto según las generaciones, ha permitido recoger los progresos de la tecnología, de la información y la comunicación vinculadas a la educación. Por último, después de esta breve síntesis de la evolución y las características de la educación a distancia, me gustaría compartir la definición de educación a distancia según Simonson. Él la detalla como la educación formal basada en una institución en la que el grupo de aprendizaje está separado y en la que se utilizan tecnologías de las telecomunicaciones para conectar alumnos, recursos e instructores. De esta definición se derivan 4 componentes. El primero, la educación a distancia está basada en una institución y es el punto fundamental diferenciador del autoestudio. Los autores opinan que la instrucción a distancia debe estar acreditada. Por lo tanto, esa educación a distancia debe ser formal. Formal, la instrucción de la educación a distancia se debe realizar de la misma manera que la presencial. En tercer lugar, es necesario resaltar la necesidad de la utilización de las tecnologías de las telecomunicaciones y sistemas de comunicación a distancia para poder ofrecer la instrucción entre los distintos agentes, que es el cuarto punto fundamental: el alumno,
el profesor y los recursos. El alumno debe recibir la instrucción, que a su vez la desarrolla el instructor con el apoyo de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Espero que a través de esta pequeña presentación os hayan quedado claros el concepto de educación a distancia, cuáles fueron sus orígenes, cuál es la definición y los componentes que la conforman. Muchas gracias.